Hola, bienvenidos otra vez a este humilde canal Friki Trek de cine y hoy estamos aquí para hablar de Los Siete Samuráis, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, considerada una obra maestra del séptimo arte, una de las mejores películas de Akira Kurosawa y esta es otra crítica que hago, en principio dirigida también especialmente a mis compañeros del canal de debate de Acción Cine, puesto que esta es la película que nos tocaba debatir esta semana. Y bueno, para mí es una película de 10, ¿de acuerdo? 10, un 10 como una casa, obra maestra de la historia del cine y a lo largo de este vídeo voy a tratar de explicar por qué para mí pues tiene esta nota tan magnífica como los siete magníficos que protagonizan la película. Pero antes de comenzar con mi crítica, como siempre sabéis que me gusta recomendar libros relacionados con la temática de la videocrítica, pues voy a recomendar también unos cuantos para todos los que les interese el cine de Akira Kurosawa. Es mi director favorito, por lo tanto yo tengo una buena bibliografía sobre el mismo y os voy a empezar recomendando, por ejemplo, este libro que me parece fundamental, ¿de acuerdo? Se titula El emperador y el lobo, las vidas de Kurosawa, la vida y películas de Kurosawa y Mifune. Y es uno de los mejores libros de cine que he leído. Cuenta, pues eso, toda la biografía vital y cinematográfica de Akira Kurosawa y Toshiro Mifune, que fue su actor fetiche, protagonista también de Los Siete Samuráis. No solamente habla, bueno, de la filmografía que hicieron juntos, sino que también nos comenta pues el resto de películas que hizo Mifune por separado, las razones por las que se separaron y dejaron de filmar juntos. Un libro maravilloso, estupendo, muy bien documentado, muy bien escrito. Tiene un capítulo entero dedicado a los siete samuráis, muy interesante, y es un libro que os recomiendo encarecidamente. Se ha vuelto a reeditar con otra portada, o sea que si no lo encontráis con esta portada, pero es el mismo. Stuart Galbraith IV es el autor, y bueno, para mí uno de los mejores libros que se ha escrito sobre Kurosawa y sobre Toshiro Mifune. Dicen que el mejor libro sobre Kurosawa es el especialista Donald Ritchie, se titula El cine de Akira Kurosawa, y no está publicado en español. Así que hasta que publiquen ese, el mejor libro que tenemos en el mercado sobre el director es este. Pero también tenemos otros libros, como por ejemplo, pues esta colección clásica de cine sobre Akira Kurosawa, de la editorial Cátedra, una colección dedicada a varios directores de cine. Y este es el dedicado a Kurosawa, también donde hace un análisis de sus películas a cargo de Manuel Vidal Estevez. Muy recomendable también este librito. Por supuesto, también tenemos eh, la propia autobiografía de Kurosawa. ¿Mm? Esta es publicada por Editorial Fundamentos y es una autobiografía muy curiosa porque mmm, Kurosawa decide interrumpirla justo tras el éxito de Rashomon. No va más allá. Eh, Dice Kurosawa en sus memorias que su vida son sus películas. Entonces, que el que quiera saber más sobre su vida no tiene más que ver las películas que hizo y ahí está todo. Entonces, que consideraba innecesario seguir escribiendo después de lo que fue pues, su primer gran éxito internacional, que fue Rashomon. Muy interesante libro. Vemos un poco pues, la opinión, o sea, la visión que tenía Kurosawa sobre sí mismo. Aquí se explica a sí mismo, explica lo que le influyó la muerte de su hermano, que también trabajaba en el cine, poniendo música a películas mudas y fue el que le introdujo en la cinematografía. Lo importante que es para Kurosawa la pintura. Un libro también muy recomendable. Hay mucha bibliografía sobre Kurosawa. Tenemos también otro librito muy interesante
¿de acuerdo? Este que tenéis aquí, Conversaciones con Akira Kurosawa, es un libro que editó Confluencias, donde, pues bueno, se recogen varias entrevistas que dio el director. Y también pues nos ofrece una visión muy interesante. Bueno, está ilustrado con fotogramas de sus películas. Aquí podemos ver Los Siete Samuráis. Y es un libro de pequeño formato, de bolsillo, precio bastante barato y asequible y muy interesante. Tenemos también uno de los últimos que se ha publicado de la colección Cine Club Apple Heath, que es El legado de Akira Kurosawa. Un libro también. Este es un poco más difícil de conseguir. Yo lo tuve que encargar especialmente porque, bueno, pues bueno, aunque vino reseñado en la revista Dirigido, luego me costó encontrarlo en librerías. Pero si vais a alguna librería especializada en libros de cine, lo podéis encargar y está muy bien. Son ensayos muy profundos. Este es un poquito más difícil de leer, es un poco más denso, porque los ensayos intentan ir eh, más allá de los tópicos que siempre se han escrito sobre Kurosawa, ¿no? Intentan no caer en esos tópicos siempre de el humanista, el director de samuráis, y intentan ser originales, digamos, en alguna medida en los análisis que hacen. Hay algunos sobre la violencia muy interesantes, sobre la violencia en el cine de Kurosawa. Y bueno, es un libro también que como complemento a los que he estado sacando, interesantísimo. También como interesante es este, también este será difícil de conseguir porque tiene ya sus años. Es un número especial de la revista Nosferatu. Este se publicó en el año 2003, en diciembre del 2003, sobre Akira Kurosawa. Es una, una revista estupenda con pues muchas fotografías, un aparato gráfico estupendo, unos artículos interesantísimos donde se analizan pues distintos aspectos de sus películas. Tenemos aquí pues compromiso con el humanismo, los samuráis en el cine de Akira Kurosawa, Shakespeare, representación e imagen, la construcción del sujeto en Kurosawa, en fin, breves apuntes sobre el cine de Akira Kurosawa, su cine y el sexo, Sudando bajo la lluvia, también se analiza la importancia de pues del paisaje, la cinematografía, en la cinematografía de Kurosawa, y luego hay una selección de películas que se analizan y que no son las típicas que siempre se suele hablar de Kurosawa. No son Ran, Los Siete Samuráis, Darzuzala, que son las más conocidas, sino que han hecho un esfuerzo por analizar otras películas de su filmografía que no son tan conocidas como pueden ser No añoro mi juventud, Un domingo maravilloso, Los hombres que caminan sobre la cola del tigre, La más bella, Escándalo. Si la podéis conseguir en alguna pues, tienda de coleccionismo o librería de viejo, porque ya digo que este será complicado, es también un número que merece mucho, mucho la pena. También la revista dirigido por eh, este número que tengo aquí, de acuerdo, que es el número de marzo del 2005, hizo un especial sobre cine de artes marciales y cine de autor, donde analizaban varias películas relacionadas con las artes marciales, en este caso artes marciales no tanto de kung fu, de karate, sino relacionadas con pues las espadas, las peleas a espadas y demás. Entonces se analizan varias películas de samuráis, como la trilogía Samurai de Toshiro Mifune, como por ejemplo también Harakiri y Rebelión de Kobayashi, y por supuesto también viene pues un artículo sobre pues algunas películas de Kurosawa como pueden ser Los Siete Samuráis. Entonces, bueno, si lo podéis conseguir también, un número viejo, pero bueno, interesante. Y además de libros, pues también hay cómics, como este, Kurosawa, el Samurái Caído. Es un cómic que, pues bueno, describe en forma de cómic la biografía de Kurosawa y algunas de sus películas. Tenemos aquí, veis, una de las imágenes icónicas de los siete samuráis, Toshiro Mifune, y, y bueno, también es un cómic que está muy bien dibujado,
y es muy interesante eh, su lectura, como complemento a, a los que no podáis encontrar su biografía y su autobiografía y leerla, pues que sepáis que este cómic, este sí que es bastante reciente, relativamente reciente, y pues lo podéis encontrar en cualquier librería especializada de cómics o en... Y bueno, después de este repaso bibliográfico, vamos ya directamente con Los Siete Samuráis. Película que, como veis, pues fijaros, yo tengo varias ediciones en DVD. Esta es una que sacaron de una colección dedicada a Akira Kurosawa, ¿de acuerdo? Esta es otra, una de las recientes que sacó la colección con máster restaurado, la colección a Contracorriente Films, con unos cuantos extras interesantes, como puede ser un análisis de la película, y la tengo también en Blu-ray. Bueno, pues eso os da una idea ya de lo que me gusta esta película. Una película que es del año 54, que Kurosawa rodó inmediatamente después de haber rodado otra película también de las mejores de su filmografía, como es Vivir, que ha sido objeto recientemente de un remake, y que en su momento fue todo un desafío. Es una película que tiene una duración muy larga, dura eh, pues 205 minutos, 3 horas y media, ¿no? En su momento, la película más cara de la historia del cine japonés, se gastaron muchísimo dinero, la película más larga de la historia del cine japonés, la película que costó más tiempo rodar, se pegó Kurosawa más de un año de rodaje para hacerla, tenía mucho interés en esta película. Y bueno, Kurosawa pudo hacer esta película porque ya era un director firmemente asentado, incluso pues internacionalmente. Ya había tenido éxitos como el de Rashomon, el Festival de Venecia, eh, y todas sus películas habían funcionado muy bien, con lo cual era un poco el director estrella de La Toho, la compañía que le producía sus películas, y podía hacer más o menos, tenía una cierta manga ancha para hacer lo que quisiera, tenía mano libre porque era el director que mejor funcionaba tanto a nivel interno de Japón como sobre todo en el exterior. Sus películas se vendían muy bien. Entonces le dieron un poco manga ancha, pero ya veremos que estuvo incluso a punto de, de perder esa manga ancha. Y entonces decidió hacer este peliculón de Los Siete Samuráis. Perdón. Película que escribió a tres manos. Se escribió a tres manos entre pues, Kurosawa, es uno de los autores del guión, junto a dos de sus colaboradores, Hashimoto y Oguni, que son los que se solían reunir para escribir. Normalmente tienen un sistema además de escritura muy particular, era que se encerraban en un hotel sin salir, allí escribiendo. Lo escribían normalmente a cuatro manos entre Kurosawa y Hashimoto, y luego se reunían los tres en una mesa y exponían cada uno lo que habían escrito, las ideas que habían expuesto, y Oguni, que era el tercero en discordia, él simplemente estaba ahí para decidir las ideas que le habían, entre los tres habían acordado que él tendría derecho de veto, y él decía, esto sí, esto no, esto sí, y lo que decía él iba a misa. ¿De acuerdo? Y cuando empezaron a escribir la historia de los siete samuráis, la idea principal era, que la tenía Kurosawa, era que quería escribir una historia de samuráis, pero diferente a lo que estaba haciendo el cine de aquel entonces, el cine chambara, que se llama. Chambara es el nombre que recibe el género de películas de época, especialmente centradas en los samuráis, y que hasta entonces estaban muy centradas en el tema del melodrama, de las venganzas, de la acción, pero él quería hacer otro tipo de película, quería hacer una película más realista y quería describir cómo era la vida diaria, el día a día de la vida de un samurái. Y entonces encargó a Hashimoto que investigase. Este se pegó mucho tiempo investigando, pero descubrió que no tenía
material suficiente, porque realmente todo lo que se sabía de los samuráis eran relativos a los hechos históricos, a, a grandes acontecimientos, pero muy poca información sobre la vida diaria, del día a día a los samuráis. Y después de estar pues como 3 meses buscando información, le tuvo que decir a Kurosawa que mmm, lo que tenía no daba para hacer una película. Y, y Kurosawa se enfadó, pero bueno, dice, pues después de ese enfado, porque Kurosawa tenía muy mal genio, tenía un carácter muy particular, luego lo comentaremos, decidieron pues aparcar esa idea y buscar otro proyecto también relacionado con samuráis. Esas primeras ideas que Hashimoto había estado buscando para los 7 samuráis que no se llegaron a realizar, luego se aprovecharon para una película que fue Harakiri, una película muy diferente, también de otro, no en tono épico, sino también muy antiépico sobre los samuráis. Alguien ha dicho que es mejor película Harakiri en el grupo de debate, que es mejor película Harakiri que Los 7 samuráis. Bueno, las dos son obras maestras, son películas muy diferentes, con intenciones muy distintas. ¿De acuerdo? Harakiri es una película muy crítica con todo lo que era el código samurái, es una crítica directa hacia el código samurái. Y eh, mientras que Los 7 samuráis también es una película muy desmitificadora, pero sin embargo no critica, al revés, el código samurái está muy en el centro de esa película. Las dos son películas impresionantes, las dos son películas de 10 y estupendas. Pero, pues eso, volviendo a Los 7 samuráis, una vez desechada esta idea, pues empezaron a pensar y la siguiente idea que les vino a la mente fue hacer una película sobre pues, maestros de escuelas de artes marciales. Empezaron a investigar sobre distintos maestros de dojos de artes marciales para ver cómo podían contar su vida, pero tampoco esta idea llegó a cajar. Hasta que Kurosawa leyó en algún sitio una noticia, una noticia histórica, una anécdota sobre eh, una aldea de campesinos que para defenderse de unos bandidos habían decidido contratar a un samurái para que les enseñara a luchar y a defenderse. Y cogiendo esta idea de partida se la comentó a Hashimoto, a su colaborador, y dijeron, pues oye, está bien. Y claro, combinando esa idea con la anterior de los maestros de artes marciales, que habían investigado la vida de 6 maestros de artes marciales, dijeron, pues ya está. Haremos que en vez de ser un samurái, que sean más, que sean 6. En principio van a ser 6 samuráis. Y así ese es el germen de los 7 samuráis que empezaron a escribir. ¿Y por qué son 7 y no 6 como eran en un principio? Pues porque cuando se encerraban en el hotel a escribir, mientras iban escribiendo el guión, no dejaban que nadie les visitara y el único que les podía visitar era Toshiro Mifune, que era, como hemos dicho, el actor fetiche de Kurosawa y que tenía ya una gran confianza con él. Estaba ya decidido que él iba a interpretar a uno de los 6 samuráis y él pues se iba pasando pues para ver cómo iba el guión, cómo iba su personaje y Toshiro Mifune iba a interpretar en principio no a Kikuchiyo, que es el personaje que finalmente interpretó, sino a otro de los 6 samuráis en aquel entonces, que era Kyuzo, que era el maestro de la espada, ¿no? De ese samurái hierático, con esa cara alargada, eh, tan serio. Pero a medida que iban escribiendo y que iban hablando con Mifune, Kurosawa se dio cuenta de que aquello no acababa de funcionar. Dice, eh, aquí falta algo, porque todo es muy serio, ¿de acuerdo? Entonces, si todos los samuráis que vamos a poner son tan serios, tan graves, tan nobles, la película no va a tener interés. Entonces, aquí tenemos que introducir un elemento un poco extraño, un poco que se salga de esa norma, ¿no? Del samurái recto y serio. Y dijeron, pues vamos a poner otro tipo de samurái, un samurái diferente. Un samurái que sea más alegre, más loco, más divertido, que sirva también un poco de alivio cómico de la película. Y entonces decidieron crear el personaje de Kikuchiyo y le dijeron a Toshiro Mifune, y este va a ser tu personaje. Y a medida que lo iban escribiendo, se lo iban comentando para que él trabajase sobre ese personaje. Y bueno, así salía un poco los 7 samuráis, cuya pues anécdota ya es con el argumento ya es de sobras conocido, porque ha sido uno de los argumentos más imitados, copiados,
adaptados en la historia del cine, lo cual da una idea de lo buena que es. Es decir, es un argumento muy simple, muy sencillo, pero muy efectivo, que funciona muy bien en todos los ámbitos, en todas las culturas, y en esa simplicidad está la base de su éxito. La historia, como sabéis, como habéis visto, los que hayáis visto la película, pues es un pueblo de campesinos que se entera de que van a ser asaltados por una banda de bandidos, de bandoleros, cuando hayan recogido la siguiente cosecha, y los van a dejar sumidos en la pobreza. Y ante esa situación deciden contratar un grupo de guerreros, de samuráis, eh, para que los defiendan y les enseñan a luchar y a defenderse de esos bandidos. Unos guerreros que, claro, son guerreros a los cuales no les pueden ofrecer mucho, son guerreros pobres que aceptan combatir a cambio de refugio y comida, y eh, en cuya defensa de esos campesinos se van a implicar hasta incluso llegar algunos a ofrecer su vida. Este argumento, como digo, eh, es un argumento que es universal y por eso ha funcionado tan bien, por eso funcionó tan bien, es una película tan redonda, porque le llega a todo el mundo, es una historia que todo el mundo es capaz de entender, fuera incluso de, o sea, de Japón, y es una historia que puede ser adaptada a cualquier ámbito, y eso ha hecho que sea una historia que tenga un montón de remakes, ¿no? El más conocido, pues es Los Siete Magníficos, de John Sturges, este western, porque veremos que Kurosawa y el western son vasos comunicantes. Kurosawa siempre ha admitido que tenía mucha influencia del cine americano, de John Ford, que era un director al que admiraba mucho, del western. Muchas de sus películas tienen estructura de western, como puede ser Yojimbo, y fueron luego hechas remakes en clave de western. Y este fue pues el remake que se hizo de Los Siete Magníficos con Jules Briner, con Steve McQueen, con Charles Bronson, James Coburn, ¿de acuerdo? Es decir, interpretando pues un poco esos personajes. Eh, la película, el western americano, se tituló Los Siete Magníficos, porque Los Siete Magníficos es el título que recibió la película de Kurosawa cuando se estrenó en Estados Unidos y en el mercado en América, ¿no? Lo llamaron los siete, no lo llamaron los siete samuráis, porque pensaban que eso samurái era una palabra que a lo mejor no sonaba tanto y le llamaron Los Siete Magníficos. Y por eso, cuando luego se hizo el remake de Clave del Oeste, le llamaron Los Siete Magníficos. Y claro, entonces a la de Kurosawa la volvieron a retitular Los Siete Samuráis para que ya no se confundiera con su remake. Es una película esta que también es estupenda, todo el mundo recordamos su banda sonora, tiene algunas diferencias que también ahora las comentaremos, y, y bueno, funciona muy bien, pero se hizo en clave de western, se ha hecho en clave de ciencia ficción, Los Siete Magníficos del Espacio, mismo argumento, trasladado a la ciencia ficción. Se hizo en clave de Peplum, Siete Espartanos. ¿Veis la foto? No es exactamente el mismo argumento, pero sí que coge cosas de la de Kurosawa. Se ha hecho también en dibujos animados. La película Bichos de Pixar también es una adaptación del argumento de Los Siete Samuráis. Y es un argumento que también en muchas series de televisión, pues raro es que no haya un episodio que remita a los siete samuráis. La propia, por ejemplo, El Mandaloriano, que está ahora emitiéndose y está de tanto éxito, en la primera temporada también había un episodio que remitía muy, muy claramente a los siete samuráis. Entonces, bueno, esto ya nos da una idea de que este argumento entronca mucho con el público y fue una de las grandes claves de su éxito. ¿Cuál fue la otra clave del éxito? Creo yo que es la clave de otro punto clave de su éxito y por la cual esta película es una obra maestra. Parte de esta historia tan directa que nos afecta. Bueno, Kurosawa quiso hacer una película tan larga
porque quería que fuera muy realista. Quería que fuera muy realista, que la gente llegara a conocer muy bien a estos 7 samuráis, que llegara también a conocer a los campesinos, que se encariñara con ellos y que hiciera una conexión emocional con muchos de ellos, para que luego en el momento en que porque algunos personajes mueren a lo largo de la película, pues eso al espectador le impactara. Y claro, esto necesitaba un desarrollo. Entonces Kurosawa dedica mucho, mucho tiempo de su película a explicarnos la situación, a describirnos a los personajes, a cada uno de los campesinos, a cada uno de los samuráis. Cada samurái tiene un carácter diferente y, claro, esto necesitaba mucho tiempo de metraje. De hecho, la película realmente, lo que es la acción propiamente dicha, la defensa contra los bandidos, el ataque al poblado, no empieza casi hasta la hora y media de película. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa primera parte de la película está dedicada un poco a eso, a describirnos cómo son los campesinos, cómo es su vida, eh, cuál es la tragedia que van a sufrir y eh, el viaje que emprenden para contratar a estos 7 samuráis y cómo se van sumando uno a uno los samuráis a este equipo que van a defender. Y digo equipo porque es una película que yo sé, por ejemplo, siempre he utilizado mucho cuando trabajo de orientador para hablar de esa dinámica que es el trabajo en equipo, porque ese es uno de los temas de la película. Es decir, cómo para determinadas cosas necesitamos trabajar en equipo y actuar todos en conjunto. Es una película que, bueno, habla, por ejemplo, de lo importante que es que los pobres se unan para defenderse ante los abusos de los poderosos. Kurosawa era un gran humanista, le gustaba tratar temas muy humanistas en su película, y este es uno de los temas que está de fondo en Los 7 samuráis. Como, porque los samuráis son pobres y los campesinos son pobres. Eso es lo que los une. Pero son distintos tipos de pobres, pertenecen a distintas clases sociales. Y son clases sociales en las que un poco han estado separadas, ¿de acuerdo? Es decir, no hay comunicación entre ellas. Por eso está clave el personaje de Kikuchiyo, interpretado por Toshiro Mifune, porque es el personaje que va a servir de eh, engarce entre los samuráis y los campesinos, que han estado como viviendo en mundos separados. Pero a pesar de que pertenecen a esas clases separadas y a esos mundos separados, necesitan unirse los unos para conseguir un objetivo y los otros para que defenderse y sobrevivir. Y esa alianza es clave en la película. Porque veremos que al principio de la película, cuando los campesinos se dirigen a contratar a estos samuráis, estos no son realmente samuráis. Son lo que en Japón se llamaba ronin, que es un término que era un poquito ya, digamos, no tan noble como samurái. Ronin significa ese samurái errante, ¿no? Samurái vagabundo, samurái sin amo. ¿Qué eran los ronin? Los ronin son samuráis que, debido al periodo de guerras civiles que vivió Japón en la época en que se ambienta la película, estamos hablando de 1570 y algo, nos dicen al principio los rótulos, pues era un periodo de guerras civiles entre varios generales y señores de la guerra hasta que se implantó un shogunato fuerte y unificó el país en la batalla de Sekigahara, ya en 1600 y algo. Pero hasta ese momento pues era un periodo de guerras civiles y esas guerras civiles provocaban que muchos nobles, muchos daimíos, gente que tenía a su servicio, muchos samuráis, fueran derrotados y cuando un samurái, o sea, un noble era derrotado, normalmente se le ejecutaba y los samuráis que habían estado a su servicio o bien se hacían el seppuku, el harakiri, y perecían con él, o bien pues se quedaban en samuráis sin señor, sin dueño. Era un poco también concebido esto como un poco una deshonra, ¿no? Y se dedicaban a vagar por el país sin oficio ni beneficio en busca de otro señor que requiriese sus servicios. Y muchos de ellos llegaban a pasar hambre porque realmente
no podían dedicarse a otra cosa, ¿no? Es decir, el ser samurái no, hacía que no pudiesen dedicarse ni a cultivar la tierra, ni a vender como comerciantes, no, ellos solamente tenían esa profesión, eran guerreros, dedicarse a otra cosa era una deshonra, y eso hacía que muchos de ellos llegasen a pasar hambre. Y ese es otro de los temas que está presentes en Harakiri, la película que hemos comentado antes, ¿no? A qué extremos les llevaba este hambre a los samuráis. Y por eso varios de estos samuráis deciden socorrer y tienen que unirse a estos campesinos porque lo único que están buscando es eso, es vivienda y sustento, alimentación, y a cambio de recibir arroz deciden defender a estos campesinos. Pero también porque lo que estos campesinos les ofrecen es un objetivo vital. Un objetivo vital en el cual eh, encontrar un sentido a sus vidas una vez que habían perdido a su señor y poder mmm, seguir viviendo conforme a esas normas del código del Bushido, que es el código de honor por el cual se regían los samuráis, el código de vida por el cual se regían los samuráis. Y gracias a estos campesinos, estos samuráis encuentran ese objetivo. Mientras que los campesinos lo que van a descubrir es su propio valor, la forma de defenderse, porque al principio vemos también cómo muchos dicen, ¿qué hacemos cuando se enteran de que los van a atacar los samuráis? Y hay gente que dice, pues no podemos luchar contra ellos, es imposible. Eh, pues les damos toda la comida y luego nos ahorcaremos, dice, llega a decir una mujer, ¿no? Eh, no tienen valor para enfrentarse y esto es lo que les van a proporcionar. Por eso es importante esta relación entre ambas clases sociales, esta unión de dos tipos de pobres, porque cada uno se van a encontrar. Pero veremos que también eso va a crear conflictos. Va a crear muchos conflictos porque estos campesinos son ruines, son avaros, son miedosos y cobardes, desconfían incluso de los propios samuráis que han contratado, los ofenden, y uno llega a plantearse como los propios protagonistas de la película, como los samuráis, si realmente merece la pena defenderlos. Y ahí es clave el personaje interpretado por Toshiro Mifune, por Kikuchiyo. Porque el personaje de Toshiro Mifune es un samurái que no es un verdadero samurái. Es alguien que, como descubrimos en un momento de la película, es hijo de campesinos. Se supone que abandonó esa vida porque estaba harto ya de ser pobre, etcétera. Robó unos papeles o llegaron a sus manos unos papeles de identidad de un samurái, decidió suplantar su identidad y hacerse pasar por samurái. Pero eso le hace muy importante porque es el personaje que comprende a los campesinos y va a servir de unión. Hay un momento en la película en que, claro, una forma de las que tenían de sobrevivir estos campesinos, porque los campesinos no solamente es que se vieran bajo la amenaza constante de los bandidos que les robaban continuamente las cosechas, también tenían que sufrir a veces las inclemencias del tiempo, los años de malas cosechas, las sequías, pero además también se veían muy agobiados por los impuestos, los recaudadores de impuestos del gobierno, a veces también los secuestraban y se los llevaban para luchar en las guerras, y entonces tenían que hacer de todo para sobrevivir. No solamente vivían de cultivar la tierra, sino que cuando había una batalla y los samuráis derrotados se veían obligados a huir, pues muchos campesinos cogían a estos samuráis heridos y los perseguían y los remataban. Y los remataban y se quedaban con sus pertenencias para venderlas, para poder sobrevivir. Eso también se ve en alguna otra película también de samuráis, estas situaciones. Y hay un momento en la película clave en la que el personaje de Toshiro Mifune eh, encuentra que los samuráis tienen escondidos en su pueblo armaduras, lanzas, armas de todos estos samuráis que han ido matando y entonces las recoge para llevárselas a sus compañeros y decir, mira, ya tenemos un arsenal. Claro, los compañeros se dan cuenta enseguida de dónde ha salido todo esto y claro, la reacción es, estamos defendiendo a una gente que se encarga de matarnos cuando nos derrotan y que nos persiguen, ¿no? Y entonces en ese momento están a punto de abandonar la misión y de dejarlo todo y renunciar.
Y ese personaje de Mifune, en un momento de interpretación que es maravilloso, se ven las lágrimas, porque no solamente se ven las lágrimas, ahora hablaremos de cada uno de los samuráis de él, sino del líder de los samuráis, del personaje interpretado por Takashi Shimura, Kanbei, como también cuando Mifune le habla se le humedecen los ojos, ¿no? Porque Mifune les viene a decir, sí, es cierto, los campesinos son codiciosos, los campesinos son avaros, os dirán que no tienen nada, pero tienen. Si rebuscáis debajo de la tierra, veréis cómo han escondido cosas. Matan, pero ¿quién les ha hecho así? Dice, habéis sido vosotros, los samuráis, que les robáis la comida cuando hay una campaña de guerra, que los atacáis entre los bandidos y vosotros los habéis hecho así. Entonces los otros se dan cuenta de que eso es así. Y es cuando hacen clic realmente y entonces comprenden realmente a la gente que han ido a defender y se implican en la causa. Y ese es uno de los momentos fundamentales de la película y de guión, un momento portentoso. Decíamos eso, que lo que habla es el trabajo en equipo, porque la otra de las ideas muy buenas de la película es que eh, todos los samuráis están perfectamente caracterizados. Es decir, logran que a pesar de que ese tópico que dice, ¿no? Que todos los orientales nos parecen iguales a los occidentales, pues logran perfectamente que identifiquemos en todo momento a todos los samuráis, que los distingamos perfectamente, que sepamos que tienen un carácter distinto y, y nos encariñemos con ellos. Y cada uno tiene su misión. Evidentemente hay unos personajes que son más importantes que otros. Dentro de los 7 samuráis está el personaje del líder, interpretado por Takashi Shimura, que es otro de los actores fetiche de Kurosawa. De hecho, es el actor que más películas hizo con Kurosawa. No es Toshiro Mifune. Toshiro Mifune es el que hizo más papeles protagonistas, pero Takashi Shimura es el que salió en más películas de Kurosawa. Es el protagonista de Vivir, la película que había hecho anteriormente. Y aquí es el líder de los 7 samuráis. Kanbei, un samurái ya maduro, casi viejo, un samurái muy desencantado cuando el personaje de más joven, de Katsuhiro, quiere ofrecerse como su aprendiz, le dice, poco vas a aprender de mí, dice, porque yo solamente soy experto tengo experiencia en batallas y en perderlas todas. Pero es un samurái noble, es el samurái sabio, es el samurái noble. El momento en que lo conocemos en la película, eh, lo conocemos porque hay un momento en que en el poblado, donde han ido los campesinos a reclutar, hay un bandido que se ha ocultado en un pajar secuestrando a un niño y amenazando con matarlo si alguien se acerca, si alguien intenta arrebatárselo. Y lo primero que vemos es que este samurái, Kanbei, ha pedido que le lleven unas ropas de monje y se acerca a una acequia que hay ahí, que acompaña a otro monje, y hace que este monje le afeite la cabeza. Un acto que, claro, si no se conoce un poco, pero cualquiera que haya visto la película El último samurái con Tom Cruise sabe lo que representaba para un samurái afeitarse completamente la cabeza y cortarse la coleta, ¿no? Era su símbolo, entonces era casi como una deshonra. Y sin embargo, Kanbei está dispuesto a raparse el pelo y cortarse la coleta con la idea de hacerse pasar por un monje y entrar al granero donde está escondido este bandido con la excusa de llevarle comida y así liberar al niño. Y eso ya nos da una idea del carácter de Kanbei. Ya queda perfectamente definido con esa escena, es decir, está incluso dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de hacer lo correcto. Y por eso va a ser el primer samurái que estos campesinos logran contratar. De hecho, al principio está a punto de rechazar, pero cuando en el granero donde viven, en el pajar donde viven estos campesinos, hasta que logran contratar a alguien, uno de los personajes que está ahí le dice, ¿sabéis qué? Dice, si os han dado de comer arroz cuando ellos solamente comen mijo. Si se están absteniendo de comer para que podáis comer vosotros. Entonces él se da cuenta de los desesperados que están estos samuráis y que lo correcto es defenderlos. Y ahí aparece definido su carácter. Un aspecto muy curioso que nos da idea, Kurosawa era un perfeccionista en grado sumo,
cuidaba hasta el mínimo detalle todos los detalles de su película, el vestuario, los objetos, cualquier cosa. Y un aspecto que es para fijarse es que nos fijemos en el pelo de Canvey. Canvey se rapa, se afeita la cabeza al principio de la película y a lo largo de la película veremos cómo el pelo le va creciendo poco a poco. Lo cual, lo que quiere resaltar ahí es el paso del tiempo en la película, ¿no? Que era un paso del tiempo real porque la película costó casi más de un año en rodarla. Eh, Luego tenemos a este personaje, eh, que es el siguiente personaje principal, es el personaje interpretado por Toshiro Mifune, Kikuchiyo, que ya lo hemos descrito un poco. No es un samurái verdadero, es un campesino, antiguo hijo de campesinos, que quiere cambiar de clase social, quiere ser samurái, ha suplantado la identidad de un samurái y que por eso y quiere unirse también a estos. Él quiere defender a los campesinos porque es el que más se siente identificado con su situación. Él ha vivido todo eso, ha pasado por eso y quiere defenderlos. Ese personaje que sirve un poco de alivio cómico, es un personaje exagerado, extravertido, está todo el rato pegando gritos, haciendo payasadas, pero a la vez es un personaje muy tierno, es un personaje que inspira compasión. Mifune es un actor que es capaz de hacer esos cambios de registro tan brutales que tan pronto pues lo vemos totalmente exagerado, pegando brincos, y al momento lo vemos cómo es capaz de, cuando en ese parlamento que tiene acerca de los campesinos, llegarnos a emocionar. O otro momento que hay fundamental en la película, y es que hay un momento en que hay un molino en el pueblo que los samuráis no pueden defender, que se ha quedado fuera de las posiciones defensivas, donde vive el anciano del pueblo, de la comunidad. Su hijo y la nuera van allí y van con un bebé para sacar al anciano, se quedan atrapados y Kanbei y Kikuchiyo, el anciano, el líder de los samuráis y el personaje interpretado por Toshiro Mifune tienen que ir a rescatarlos. Y cuando llegan allí, han muerto tanto el anciano como su hijo y la madre del bebé sale, que le han dado un lanzazo y sale con el bebé en brazos. Y se lo entrega a Mifune. Mifune lo coge en brazos y se queda sobrecogido. Y el líder le dice, ¿qué te pasa? Dice, vámonos, ¿qué te pasa? Y Mifune dice, esto me pasó a mí. Yo soy como este niño, yo era este niño. Y es un momento sobrecogedor, ¿no? Es un momento que lo siente realmente real, como lo vive y como lo dice. Y eso es el personaje fundamental. Sirve de alivio cómico, pero además es el personaje clave de la película porque sirve de unión entre los campesinos y los samuráis. Y además vemos cómo se va a ir ennobleciendo progresivamente. Es un personaje que realmente no entiende muy bien lo que es ser samurái. Incluso, pues bueno, a veces llega a arriesgarse innecesariamente porque quiere pavonearse delante del joven, de los samuráis, porque ve la admiración que el más joven de los samuráis siente por Kyuzo, que es el maestro de la espada, siente celos y entonces él también, haciendo una bravuconada, quiere equipararse y es reprendido por Kanbei. Le dice, aquí no hay sitio para las acciones individuales, aquí luchamos todos juntos en equipo. Y al final logra entender eso, ¿no? Y incluso, pues bueno, se sacrifica un poco por los demás. Después tenemos a Katsuhiro, que es el joven, el niño, digamos, aunque cuando hizo la película tenía ya 30 años, pero aquí hacen ver que es un adolescente, que es más joven, y lo parece. Y es otro personaje clave porque es la mirada inocente, mmm, sobre todo esta situación, es el idealista, el que desde el principio quiere defender a los samuráis, quiere seguir, se siente admiración por Kanbei, se le ofrece como discípulo y, digamos, y es el personaje que va también a establecer relación con los campesinos al enamorarse de la hija de uno de los campesinos. ¿Qué más personajes tenemos? Tenemos también a Shichiroji. Shichiroji es un amigo de campaña de batallas de Kanbei, del líder, y por eso decide unirse a él.
dice, yo no me uno por la causa, no me uno por los samuráis, me uno porque si tú vas, yo voy contigo. Han pasado tantas juntos que... Y representa la lealtad, ¿no? Es la lealtad de la amistad. Es un personaje que está siempre templado, ese personaje que siempre impone la calma. Como vemos, cada uno tendrá su misión dentro del equipo y de las dinámicas que se establecen en el pueblo. Eh, y es que nunca levanta la voz, siempre está ahí cuando hace falta. Luego tenemos a dos personajes que son Gorobei y Heihachi. Gorobei es un samurái simpático, divertido, siempre está de buen humor, ¿no? Es el encargado de que, bueno, pues siempre distendir la situación, con una risa, con un momento determinado. Y Heihachi es un poco muy parecido. Son quizás dos personajes que menos se diferencian. Heihachi es un personaje que cuando lo vemos eh, está utilizando su espada o está cortando leña para ganarse el sustento. Y dice, ¿eres un buen samurái? Cuando le ofrecen, y dice, no, dice, pero soy muy bueno cortando leña. Y, y realmente lo unen al equipo, no porque sea un buen samurái, que no lo es, o sea, no es un buen luchador, no es, pero es esa persona que siempre logra crear un buen clima dentro del equipo. ¿No? Es la persona que siempre tiene una buena palabra, siempre está de buen humor y logra generar ese buen rollo que es tan necesario para que cualquier equipo trabaje bien. Y esa es la misión y por eso lo unen al equipo. Y de hecho, en uno de los momentos de la película, como vemos, está continuamente llena de buenas ideas de guión. Hay uno de los personajes, el protagonista de los campesinos, eh, Rikichi, que es este campesino que, del cual pues es el que quiere luchar, el primero que quiere enfrentarse a los bandidos, es el líder de los que van al pueblo a contratar a los samuráis. Y desde el principio de la película sabemos que algo le pasa, que tiene un trauma ahí escondido porque tiene unas reacciones ante determinadas situaciones. Hay un momento en el que este Heihachi le dice, oye, deberías casarte, que he visto que cuando trabajan aquí en parejas trabajan mejor. Y entonces el otro responde furibundamente, se va y los otros preocupados por esa reacción lo siguen y ven que ha destrozado pues por allí unos bambús que había y demás. Hay otro momento en que eh, el personaje de Kikuchiyo, de Toshiro Ifune, descubre un kimono de mujer en su casa y dice, oye, ¿y esto? ¿Esto de quién es? Y dice esto y también se tiene una reacción exageradamente. Y Heihachi es precisamente al samurái al que le dicen, oye, mira, a este le pasa algo, mira a ver si puedes averiguar, habla con él, mira a ver si puedes saber qué es lo que le pasa, porque esa es su misión, es el samurái que, que inspira confianza, que sabe crear buen rollo y demás. Y veremos también al último samurái, a Kyuzo, ¿vale? Que es el maestro de la espada. Es un samurái serio, recto, es el ideal del samurái y decide unirse simplemente a esta expedición porque quiere mejorar su técnica. Él busca retos, busca desafíos. Al principio no le parece un gran desafío, decide no unirse, pero luego dice, sí, yo también voy, ¿no? Y es el samurái que provoca más admiración por parte de los demás. Y ese es un poco el equipo, ¿no? Y frente a ellos tenemos a los campesinos, que también están muy bien caracterizados. Tenemos a Rikichi, que es este campesino del que hemos acabado de hablar, que tiene ese trauma, y que en un momento determinado de la película pues descubrimos que el trauma que tiene es porque él estaba casado. Él estaba casado y a su mujer la secuestraron los bandidos y se la llevaron para prostituirla y convertirla en su prostituta. Y ese es el resquemor y el trauma que tiene ahí dentro. Porque, claro, no se dice explícitamente en la película, pero sospechamos pues que no tuvo ayuda de ninguno de los vecinos del pueblo para ir a rescatarla o para ayudarle a que no fuera secuestrada. Y por eso es el que quiere luchar. O sea, cuando al principio se ofrece y es el que dice la solución de, pues nos tenemos que enfrentar a ellos, queremos luchar, es porque tiene esto ahí, ¿no?
Y eso hace que lo entendamos mucho mejor. Es tozudo cuando le están diciendo al principio, porque se pegan 10 días en el pueblo sin lograr contratar ningún samurái y le dicen, volvamos, esto es inútil. Es tozudo, dice, no, yo de aquí no me voy hasta que no contrate a los samuráis. Y luego sabemos por qué es. Tenemos también a Manzo. Manzo es bueno, es el personaje, el campesino antipático de la película por excelencia. Es otro actor que también repetiría con Kurosawa, por ejemplo, en la Fortaleza Escondida y en algunas otras películas. Y es el campesino avaro, codicioso, suspicaz. Al principio no quiere contratar o sea, está en contra de enfrentarse a los bandidos y él propone el darles lo que sea para poderse librar. Porque claro, se supone que es uno de los samuráis, perdón, de los campesinos, probablemente que más riquezas tenga del pueblo, dentro de que son todos pobres. Pero ya vemos que entre los pobres pues también hay diferencias. Y de hecho, el que tiene más armaduras escondidas en su cabaña es él. Eh, mm, no quiere contratar samuráis. Luego tiene miedo, porque casi tiene más miedo de los samuráis que de los bandidos. Dice, ¿y qué harán cuando vengan a nuestro poblado, esta gente? Tiene una hija ya también joven, guapa, y todo el miedo que tiene es que harán con mi hija. Le obliga a la hija a cortarse el pelo en contra de su voluntad para hacerse pasar por un chico. Y bueno, siempre tiene unos comportamientos totalmente, pues eso, de personaje antipático y desagradable. Aunque también pues entenderemos sus motivos, ¿no? También tenemos eh, al anciano, el sabio del pueblo, que es el personaje un poco que impone de la cordura, es el que les dice, pues mira, yo cuando era pequeño esto pasó en otro pueblo al lado de donde yo vivía, y lo que hicieron fue contratar samuráis. Así que id y contratar samuráis. Y les dice, 4 samuráis. Y Manzo, cuando vuelven con 7, está indignado. Dice, yo no quería, porque dice, pues ha hecho bien. Dice, yo dije 4, porque si os hubiera dicho 10, hubierais vuelto con 15. Así que ese es un personaje. El personaje sabio. Hay también una anciana en el pueblo, a la cual pues su hijo, su familia fue exterminada por los bandidos. Y también, bueno, eso es un personaje que es una anciana que encontraron en una residencia de ancianos, ya Kurosawa no era actriz ni nada, y le gustó y la introdujo en la película. Y luego también está el personaje a ver si me acuerdo cómo se llama, de eh, el otro campesino, que es el campesino tonto que digo yo, de Yohei. Yohei, que es el campesino, eh, un poco será también el alivio cómico de la película. Ese campesino siempre tiene esa cara triste, siempre como de payaso, famélico, que establece una relación muy especial con el personaje de Toshiro Mifune de Kikuchiyo, ¿no? Y es un personaje con el que, pues al principio, pues un poco mueve a la risa, a la compasión, luego es un personaje un poco ridículo, pero del cual también nos acabamos encariñando. Porque Kurosawa lo que quiere precisamente es eso, al otorgar tanto tiempo a cada uno de los personajes, que nos encariñemos con ellos, que los conozcamos, que sepamos por qué actúan como actúan y que luego, pues, si alguno muere, sintamos su muerte. Y para eso, pues se tuvo un trabajo, no solamente estaba en el guión, sino que Kurosawa lo que hacía era que escribía la biografía de cada uno de los personajes, incluso de los que no tienen papel en la película, y les obligaba a aprenderse su vida, su biografía, sus motivaciones, para que los interpretaran convincentemente. Incluso establecía relaciones entre esos personajes, los que vemos al fondo, entre los campesinos, por ejemplo, y decía, pues mira, vosotros sois familia, tenéis que vivir juntos, durante el rodaje de la película, pues os hacía vivir juntos los que se suponía que eran familia, para que todo fuera más realista. Y si uno se da cuenta y se fija en la película, siempre que hay una escena de grupo, cada uno de los personajes tiene reacciones muy, muy naturales. ¿Vale? Siguiendo un poco las instrucciones del director. El momento en principio en que están reunidos, cuando el campesino que ha visto a los bandidos va a dar la noticia de que van a venir los campesinos, están todos arrodillados, todos llorando, lamentándose, es para fijarse en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene reacciones diferentes. Eh, Hay también que fijarse muy bien en todas las escenas en las que están
todos los samuráis reunidos, por algún motivo, hablando entre ellos. Y fijarse en las reacciones de cada uno de ellos, porque vemos que son caracteres completamente distintos porque cada uno reacciona de una manera. Eso estaba estudiado, estaba trabajado a nivel de guión y a nivel de actores. La escena en la que Kikuchiyo aparece con las armaduras de los samuráis muertos y los samuráis se indignan, vemos como cada uno tiene una reacción. En la escena al principio, en la posada, al principio de película, cuando Kikuchiyo llega haciéndose pasar por un samurái y extrae un rollo de papel diciendo, aquí está, ¿quién soy yo? Aquí dice que yo soy samurái. Y Kambei lo lee y dice, pues, según este papel, tú eres Kikuchiyo, y dice, sí. Dice, pues según esto tú tendrías que tener 13 años. Dice, estás un poco estropeado para 13 años, ¿no? Y las reacciones de cada uno de los samuráis que están allí. Es una película que está perfectamente estudiada. Y a ese respecto, el único mm, aspecto en el cual a lo mejor no está trabajado porque para Kurosawa no son importantes son los bandidos. Los bandidos, aparte de los dos jefes, uno que lleva un parche en el ojo y otro que se les distingue por los que llevan armadura de samurái también, con unos cascos muy aparatosos, no tienen personalidad propia. Los bandidos son bandidos, están ahí únicamente como catalizadores de la acción, motores de la puesta en marcha de la acción, porque a Kurosawa no le interesan. A Kurosawa lo que les interesan son esos eh, pobres, esos desarrapados, esos desprotegidos, ¿no? Le interesan los campesinos y los samuráis empobrecidos. Y son sus circunstancias las que les interesan contarnos y cómo llegan a esa alianza, cómo llegan a comprenderse los unos a los otros, pero los bandidos no le interesan. Por eso no los desarrolla. No los desarrolla. Y esa es una de las principales diferencias con, con su remake, con Los Siete Magníficos, porque una de las cosas que hace Los Siete Magníficos es que sí que le otorga una personalidad al líder de los bandidos, de los malvados, ¿no? Que convierte en un personaje detestable pero a la vez simpático como los que interpretaba Eli Wallach. Entonces, ahí sí, el personaje de Calvera, que es el líder de los bandidos que atacan a los pobres campesinos mexicanos, está muy bien desarrollado ese personaje. Pero por contra, en esta película, los que no están desarrollados son los campesinos. Están muy bien los caracteres de los siete pistoleros, algunos mejor que otros. Por ejemplo, el personaje James Coburn, pues aparte de ser el tipo que lanza cuchillos, prácticamente no tiene mucho desarrollo. O el personaje de Brad Dexter, el que está buscando el tesoro. Eh, algunos, o Robert Baun, que es el pistolero que quiere retirarse, que quiere abandonar esa vida de pistolero que tiene, de asesino, y quiere retirarse, pero no están muy desarrollados. Quizás sí que ya Charles Coburn, que es el campesino, digamos, el que tiene un origen humilde y campesino, ese está un poquito más. Steve McQueen, Jules Greener, que es el líder, pero los demás no están. Y los campesinos no están desarrollados en absoluto. Eso puede que tenga una explicación, y es porque en la película japonesa, cuando fue a estrenarse en el mercado internacional, los productores, no los extranjeros, sino los propios productores de la Toho, los japoneses, pensaron que iba a ser muy complicado vender una película que tenía una duración tan larga, de 3 horas y media. Y la cortaron. La cortaron. Le metieron mucha tijera, pero muchísima. Tanto que de ser una película que duraba casi 205 minutos, una cosa así, la dejaron en algunas películas que duraba 108 minutos. O sea, le quitaron más de 100 minutos de película. Y claro, ¿qué partes cortaron? Pues dejaron las partes de acción, evidentemente, y las partes referentes a los samuráis, pero las partes que se quedaron fuera, sobre todo, fueron las partes relativas a los campesinos. A todas el desarrollo de personaje de los campesinos, y por eso las copias que llegaron a Estados Unidos y que se exhibieron allí en un principio fueron estas, ¿no? Por eso cuando se hace el remake, claro, es normal que los campesinos estén poco desarrollados, porque en la versión que ellos habían visto japonesa también estaban poco desarrollados. Bueno, dicho esto, las diferencias con el remake, hemos hablado de los personajes, de algunos de los aspectos del guión, pero también hay que hablar del aspecto técnico de la película, que son todos los aspectos por los cuales
a mí me parece una película de 10. ¿Cómo está rodada la película? Hay que decir que la película, como ya he dicho, fue una película muy costosa, una película que no es algo inaudito para la época, se pegó más de un año de rodaje. De hecho, habían pasado ya, lo habitual eran pues 3 meses o a 6 meses como mucho de rodaje de una película. Y Kurosawa ya había dejado pasar todo este tiempo de rodaje y llevaba rodado menos de un tercio de película. Y claro, los ejecutivos estaban asustadísimos porque le habían dado un poco manga amplia y confiaban en él porque era el director estrella, pero decían, ¿qué está haciendo este hombre? Y Kurosawa llegó a temer incluso que fuera, fuera sustituido. Y por eso, como tenía tanto miedo, eh, la escena estrella de la película, que es la escena de la batalla final entre la lluvia y el barro contra los bandidos, no la quiso rodar hasta final de la película. Porque él pensaba, bueno, si esto lo rodo ya y lo tengo ya, los productores van a pensar que con esto la película más o menos ya estaría y que luego con rodar 4 escenas la podrían completar así y yo sobro. Con lo cual él fue reteniendo el rodaje de esas escenas hasta el final de la película, diciendo, pues, mientras esto no esté rodado, la película no se puede terminar y me necesitan. Y, y claro, y eso hizo, como el rodaje se alargó tanto, hizo que al final las últimas escenas, que son las de la batalla, se rodaran en pleno invierno. Se rodaron en enero y febrero. Y, ¿Y qué pasa? Pues que eran unas temperaturas horrorosas. Había nevado, tenían que quitar toda la nieve para antes de, de empezar a rodar y luego pisarlo aquello para derretir la nieve y convertirla en barro. Y luego con una serie de bombas de agua, trajeron un montón de bombas de agua para crear la lluvia. Y claro, y ponte a rodar todo aquello con aquellas temperaturas, con el suelo que estaba congelado y encima con agua cayéndote encima. Y el personaje de Toshimi Mifune, Kikuchillo, que lleva mm, una coraza, pero luego va en taparrabos, va prácticamente desnudo, ¿no? Y se daban de frío. Cuando cada vez que paraban tenían que sacar los pies inmediatamente porque se les congelaban. Pero quería rodar ahí. Se gastó, pues se había gastado casi todo el presupuesto. Y no llevaba más que un tercio de película, como digo, porque se gastó unas cantidades de dinero enormes. El pueblo, el pueblo lo construyeron casi ex profeso. Aquello estaba en una explanada y construyeron 23 casas tal cual para hacerlas, algunas cuales pues se quemaron. Y cuando se quemaba una casa se quemaba de verdad, o sea, entonces cuando queman la casa de geishas de los bandidos, donde están esas prostitutas que tienen ahí secuestradas, donde está la mujer de Rikichi, eso se quemó de verdad. Y tanto es así que cuando se quemó, se prendió fuego tan deprisa con tanta intensidad que el actor que hacía de campesino de Rikichi, cuando reconoce a su mujer, hay una escena que se acerca a la casa que se está quemando y tenía unas marcas donde tenía que ponerse, pero el fuego se extendió tanto y tan fuerte que, que no podía acercarse más. Y decían, todos los que le veían, decían, pero ¿por qué no está su marca? ¿Por qué no está? Porque no intentaba acercarse más y no podía del calor. Y de hecho, cuando se tira al agua, es que estaba sofocado y luego tuvo ampollas en la cara, ¿no? Hasta ese nivel de realismo y, y- y de minuciosidad, ¿no? Y hay una escena que nos demuestra lo buen director que es Kurosawa, porque construyeron en el pueblo, en ese descampado, tuvieron que buscar un lugar apropiado. Para Kurosawa es muy importante el paisaje, los sitios de rodaje, le encanta rodar en exteriores, le parece todo más real. Montaron el pueblo con sus puentes, con sus acequias, y hay un momento en el que vemos al líder de los campesinos, de los samuráis, que que es Takashi Shimura, que interpreta a Kanbei, va con el personaje, creo que es Gorobei, y van haciendo un recorrido por todo el pueblo con un plano para ver cómo lo pueden defender. Y nos muestra el plano en pantalla y va diciendo, aquí está el puente. Y vemos en la realidad el puente. Y siguen recorriendo. Y por este camino yo creo que bajarán los bandidos y nos muestra el camino. Y va a hacer un recorrido, lo vamos siguiendo en el plano y a la vez lo vamos viendo en la realidad. Eso es una idea muy buena porque
hace que nos ubiquemos perfectamente, que conozcamos perfectamente el espacio tal como lo están conociendo los personajes. Y hace que al final, en la batalla final, no haga falta decir dónde está cada uno, que conocemos perfectamente el entorno y la orografía y sabemos perfectamente todo lo que está pasando y no nos perdemos en ningún momento. Eso también es de una maestría absoluta. Los decorados además son perfectos, ese molino, pues esas cabañas, ¿no? Esas barricadas. Es maravilloso el uso del paisaje y también el uso que hace Kurosawa, que es un elemento muy importante en sus películas, de la climatología. La climatología en el cine de Kurosawa siempre tiene un sentido. El calor, el viento, la lluvia, el agua, siempre todos los elementos naturales y todos los elementos climatológicos tienen un sentido, ¿no? Siempre el calor, los personajes sudan mucho en algunas películas de Kurosawa, siempre cuando están experimentando fuertes pasiones y están a punto de estallar. Eh, por ejemplo, el viento. El viento siempre anuncia cambios en la situación que estamos viendo en pantalla. Se va a producir un gran cambio o a veces va a venir un peligro o una situación de violencia, entonces siempre es el viento. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de Barbarroja, una película que hizo posteriormente con Toshimi, la última película que hizo con Toshimi Mifune, es un personaje que hace un médico que es normalmente pacífico y que en un momento determinado también se enfrenta a unos proxenetas que le atacan en un estallido de violencia brutal y entonces descubrimos que es un gran experto en artes marciales porque conoce el cuerpo humano perfectamente, porque es médico, y se dedica a ir descoyuntando a esos bandidos que le atacan y todo en medio de viento, ¿no? Y sobre todo la lluvia. La lluvia en Kurosawa tiene dos funciones. Una función es el equivalente al llanto. ¿No? Vemos cuando los personajes están desesperados, cuando los personajes están sufriendo interiormente, Kurosawa utiliza la lluvia para potenciar eso. Lo vemos al principio de la película, cuando los campesinos están desesperados porque no consiguen contratar samuráis. Se está acabando el arroz que han llevado para pagarles. Y se ríen de ellos, ¿no? Y vemos como todo eso está puntuado por la lluvia que cae detrás de ese cobertizo en el que se cobijan. Pero también la lluvia a veces sirve de telón de la violencia y de grandes escenas, ¿no? De la lluvia furibunda, la tormenta, es precisamente por eso la batalla final se hace bajo la lluvia. Para lo cual Kurosawa, como he dicho, tuvo que llevar un montón de bombas de agua y estar ahí mojando el pueblo y para provocar también todo ese barro, ¿no? En el que vemos que los personajes, porque es una batalla sucia, es una batalla entre el barro, quiere que sea una batalla terrenal, una batalla real. Aquí no hay filigranas con la espada. Aquí no vemos como puede ser en otras películas de Chambara famosas, como puede ser Los 47 Ronin, o en alguna otra, ¿no? Donde los personajes hacen virguerías, un poco con las esperas a espada y florituras. No, no, aquí van a lo práctico, aquí se acuchillan, se desajan, se tiran unos encima de otros y ruedan por el barro, porque quería desproveerles de todo ese romanticismo del samurái y demostrarlo que era una batalla de verdad y cómo se mataban de verdad. Son peleas muy realistas. Y un aspecto muy interesante, por ejemplo, es que estos samuráis, a pesar de todo, a pesar de que son pobres, se rigen por un código de honor, por el código del Bushido. Hay un momento en que uno de los campesinos, porque claro, cuando fortifican el pueblo, eh, hay unas casas que se quedan fuera y va a haber que destruir, porque no pueden protegerlas todas, no pueden dispersar tanto las defensas. Y Cambay se lo dice a los campesinos, dice, estas casas hay que dejarlas fuera y serán destruidas seguramente. Y algunos campesinos, bueno, esto les supone, pues, claro, su hogar. Y de hecho hay un momento que en medio de la instrucción, cuando les está enseñando, hay tres campesinos que son los que viven en estas cajas, que dice, ¿sabéis qué? Dice, yo dejo esto. Dice, a la porra. Dice, si no van a defender mi casa, ¿para qué? Y Cambay se les opone incluso con la espada y dice, aquí todo el mundo que vuelva otra vez. Dice, aquí no sale nadie. Dice, o luchamos todos a una o esto no va a servir de nada. No podemos perder 20 casas por 3. Somos un equipo. Y los hace volver al redil.
Y tanto es así, y al final lo acaban entendiendo, que en el momento cuando estas casas se queman, eh, pues hay unas mujeres que quieren ir hacia las casas donde se está quemando, y uno de estos campesinos que hemos visto que es el que quería dejar de entrenar porque no protegían su casa, retiene a la mujer y dice, no, 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 dice, déjalas que se que ardan, que nosotros tenemos que estar aquí y defender el pueblo. Eso demuestra cómo los campesinos han influido, o sea, se han visto influidos por los samuráis, cómo han cambiado su actitud, cómo se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer es colaborar si quieren sobrevivir y dejar de ser egoístas. Y eso es por la influencia del código este de honor del samurái del Bushido. Y otro aspecto que es importante, que es a lo que iba, es que si los 4 samuráis que mueren en la película mueren precisamente por disparo de fuego, por un disparo de fusil. No mueren de manera eh, como los hubiera matado a alguien noble a golpe de espada. Eh, claro, porque los otros son innobles. Entonces, mueren por disparo, incluso a traición. El primer personaje que muere, que es Heihachi, que es precisamente su muerte es tan trágica porque es el personaje que se encargaba de mantener ese humor, ese buen rollo dentro del equipo, y es el que había intentado aproximarse a Rikichi, al campesino cuya mujer había sido secuestrada, y hacerle hablar, que soltara, ¿no?, todo eso que llevaba dentro. Y muere precisamente por intentar salvarle la vida a Rikichi, ¿no? Cuando ve a su mujer en esa casa de los bandidos, que había sido obligada a prostituirse, y la mujer se vuelve al fuego porque no puede soportar la vergüenza de que su marido la haya visto, y el otro quiere ir detrás de ella, eh, Heihachi lo intenta salvar y le dan un tiro por la espalda. Es el primero que muere. Y luego vemos sucesivamente cómo morirá en otro momento fuera de campo Gorobei, que es otro personaje también simpático, amable, y también se oye un disparo y cuando vemos aparecer el personaje lo traen muerto. Y por último, Kyuzo y Kikuchiyo, que mueren también por disparos. Y sin embargo, los samuráis, los campesinos, a pesar de que logran arrebatarles a los bandidos un par de fusiles, no los utilizan, que los podrían haber utilizado también para defenderse o en su defensa, y no los utilizan los samuráis. ¿Por qué? Porque es un arma innoble. Entonces, hay todo un trasfondo que también es muy interesante, ¿no? Es decir, lo importante que también es mantener los principios, la nobleza. Y, como digo, la película, esta película, el montaje es sobresaliente. Kurosawa, aparte de todo este alarde técnico de tener que rodar, pues con esas bombas de agua soltando lluvia bajo la lluvia, con eh, ese barro, haciendo un uso muy inteligente de los caballos, porque no tenían muchos caballos. Kurosawa se quejaba de que no tenía suficientes caballos y tenían o sea, eran los mismos caballos una y otra vez, pasando para que no se notase, ¿no? Eso es también un recurso muy inteligente. Kurosawa lo que utilizaba eran varias cámaras, rodando a la vez. Es uno de los primeros que empezó este sistema. Entonces la batalla está rodada con varias cámaras, creo que eran 3, rodando de distintos ángulos para que luego poder elegir y hacer ese montaje de esa batalla tan dinámico, tan espectacular. Ganas a veces de tierra, que digo yo, ¿no? Y esa forma de rodar, ese montaje, esa forma de montar, luego fue imitada por muchos directores, por, por Peckinpah, por Arthur Penn, por Coppola, por Scorsese, por Spielberg, por Lucas. Es decir, todos ellos. Lucas incluso le copió en La Guerra de las Galaxias, que es a su vez una especie de remake adaptación, coge muchas cosas de La Fortaleza Escondida de Kurosawa y le copió esas formas de transición entre escenas como si fuera una cortinilla, ¿no? Eso lo cogió también de Kurosawa, es decir, ha sido un director que ha sido muy imitado y copiado por toda esta nueva jornada de directores que surgieron en los años 70, en el Hollywood de los años 70. Y lo confiesan, ¿no? Que fueron estas películas que vieron ellos en esos momentos y que les admiró mucho. Entonces la película está perfectamente rodada, técnicamente rodada, supuso un coste enorme porque llevaron mucho tiempo, pues eso, tuvieron que hacer los decorados,
Al principio del rodaje tuvieron que sufrir muchas inclemencias por culpa de la lluvia, pero cuando empezaron a rodar era la época de la lluvia y cuando terminaron de rodar era invierno. Eh, lo cual obligaba a parar el rodaje durante varios días. Luego era un rodaje tan intenso, tan, tan duro. Kurosawa tuvo que ser, se implicaba mucho en el rodaje, era un personaje, lo llamaban el emperador, porque tenía unos modales muy autoritarios, era enormemente exigente, enormemente perfeccionista, siempre a sus actores exigía al máximo, pero él a su vez también se lo exigía a sí mismo y a veces, pues bueno, tenía problemas de salud y tuvo que ser internado durante algunos días en algún hospital por culpa del agotamiento que le supuso rodar esta película, ¿no? Entonces, una película muy intensa a todos los niveles. No hemos hablado de la banda sonora, que la banda sonora también es magnífica, ¿no? Con esas percusiones, cuando empieza la película, pum, 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 es perfecta. O el tema de cuando están en el pueblo, ¿no? Eligiendo a los samuráis que quieren contratar, casi con un tema casi de comedia, bufa. Cada personaje tiene también su leitmotiv. Y el compositor de la música también tenía tuberculosis y estaba internado y casi pues compuso la banda sonora desde el hospital. Y Kurosawa se iba a ir con él y también, para que también una de las anécdotas que me gustan, pues que lo insensible que podía ser Kurosawa a veces, es que, pues, que cuando estaba el compositor en el rodaje todo el mundo pues se abstenía, porque tenía tuberculosis muy grave y todo el mundo se abstenía de fumar cerca de él para no, menos Kurosawa. Kurosawa era un gran fumador y a él le daba igual y ahí seguía fumando aunque estuviese al lado el compositor. Entonces es una película, ya digo, se fue de presupuesto porque se había agotado todo antes de llegar a tener un tercio del rodaje, pero bueno, se lo aumentaron, el estudio confió en él finalmente y la película fue un éxito. La película fue un exitazo. Ese año quedó pues la tercera más taquillera y más vista, según la tabla que ponían en Kinema Junpo, que es la publicación de cine más prestigiosa de Japón. Entonces fue una película que funcionó muy bien también en el mercado extranjero, aunque la recortaron, pero fue también un éxito. Enseguida se habló de hacer, o sea, la quisieron comprar los derechos para hacer un remake. El público extranjero seguía en el potencial. Fue nominada a dos Oscars. Intentaron nominar a la película extranjera, sin embargo, la película que fue nominada eh, a película extranjera por parte de Japón fue otra, que fue también una grandísima y maravillosa película, que es El arpa birmana. Pero aún así, eh, Los Siete Samuráis obtuvo un par de nominaciones también. Fue nominada también, no sé si a vestuario o a escenografía. Tuvo un par de nominaciones a los Oscars. Consiguió, creo que, el León de Plata en Venecia. Es decir, tuvo una muy buena carrera comercial y Toho recuperó su inversión. Y luego, a lo largo del tiempo, pues ha seguido generando beneficios y llegó, pues bueno, ha estado considerada pues como de las mejores películas de la historia del cine. O sea que en ese sentido la jugada fue arriesgada, pero salió bien. Salió muy bien tanto para Kurosawa como para el resto del equipo. ¿Qué más cosas? Pues bueno, decir eso que es una película muy coherente con la filmografía de Kurosawa, con incluso, claro, ahora se ve también con Vivir, que es su película anterior. Vivir es una película completamente diferente, es una película intimista, es una película sobre un oscuro funcionario que es interpretado por Takashi Shimura, que aquí es el líder de los samuráis, que de repente se entera de que tiene cáncer y que su vida, pues, ha desperdiciado su vida, que su no ha hecho nada con su vida y lo que quiere es una buena muerte, ¿no? Es decir, que su muerte signifique algo, ¿no? O marque un poco la diferencia. Y es un poco el mismo tema que está de fondo también en Los Siete Samuráis. Es decir, los samuráis son personajes que lo que quieren es un poco marcar la diferencia. Hacer que su vida, estos samuráis que son samuráis pobres, que solo han vivido de derrota en derrota, y hacer que su muerte signifique algo, ¿no? Y por eso nos baladí también que el protagonista sea Takashi Shimura. Bueno, uno de los protagonistas, ¿no? Junto a Toshio Mifune sea Takashi Shimura. Así que marca algo. Pero ahí viene la grandeza.
y lo que ya le da eh, la grandeza del guión de esta película. Y es que eh, al final los samuráis, aunque es una victoria, porque logran derrotar a los bandidos, pero los samuráis han sido derrotados. Y es lo que dice Takashi Shimura al final de la película, ¿no? Dice, hemos vuelto a perder, hemos vuelto a ser derrotados. Los que han ganado han sido ellos, los campesinos. ¿Por qué? Porque les vemos al final recogiendo la cosecha, cantando, han logrado salvar su cosecha. Ellos van a seguir con su vida. Ya los samuráis son un recuerdo, los que han muerto están ahí en una colina con sus túmulos funerarios, pero los campesinos han pasado página y están a lo que están. E incluso uno de los propios samuráis, que es el más joven, que es este personaje que se ha enamorado de la hija de uno de los campesinos, eh, por cierto, una escena muy bonita donde también eh, vemos también la influencia que en Kurosawa tenía el paisaje y el mundo natural. Es decir, esa escena no por nada se produce en medio de un campo de flores. ¿No? Vemos ese florecer a la vez que vemos el florecer del amor entre el personaje de Katsuhiro y el personaje de Shino, de la hija del campesino manzo, ¿no? Y los vemos tumbados entre flores y cómo ahí está todo reverdeciendo. Pues ese personaje no se nos dice explícitamente, pero por la forma en que mira a Shino y se queda mirando el pueblo, sabemos que va a dejar de ser samurái y se va a quedar con los campesinos. Ese personaje que les representaba el futuro de los samuráis. Era el joven, que era el discípulo y se va a quedar con los campesinos. Porque en definitiva, y el mundo ha cambiado. Los campesinos, los samuráis ya no tienen lugar en ese mundo. ¿No? Y por eso dice, hemos sido derrotados. Lo que hemos conseguido con esta victoria ha sido acelerar nuestra desaparición. Han muerto 4 de nuestros compañeros y nosotros no tenemos lugares. No es nuestro mundo ya. Entonces tiene ese final que es precioso y a la vez agridulce. Un mundo que termina, ¿no? Es decir, eh, ya no tienen lugar los samuráis en ese mundo. Y ese final que es perfecto, que es maravilloso, con esas tumbas de los samuráis de fondo, la música, es otra de las cosas que ya termina de redondear la película y hace que sea una película maravillosa, perfecta. A mí no se me hace larga. La he visto muchísimas veces. Esta la, otra vez, la he vuelto a ver ahora con ocasión del debate para poderla debatir y trabajar mejor aquí en este vídeo. Pero la recordaba perfectamente todos sus momentos y no me hubiera hecho falta volver a verla. Pero no me importa, porque no me aburre en absoluto. Yo entiendo que a la gente que no está acostumbrada a ver el cine japonés, a lo mejor se le puede hacer un poco larga. Sobre todo esa parte del principio. Esa parte del principio donde los campesinos están eh, intentando conseguir contratar a los samuráis, que nos cuentan sus desgracias, ¿no? Que están en ese chamizo donde viven y se ríen de ellos, que eso se le puede hacer a alguna gente una acostumbrada un poco indigesta. Eh, que la duración les parezca excesiva, ¿no? Hoy en día la narrativa es distinta, tiene otro ritmo, tiene otra rapidez en el montaje, ¿no? La narración ha cambiado, entonces a lo mejor gente más joven de hoy se les puede hacer más dura. O esas interpretaciones pueden parecer un poco exageradas. Yo, como estoy acostumbrado a ver cine japonés, no me lo parecen, porque es que ellos son así. No es que sean exagerados, es que, si habéis conocido a los japoneses, son para algunas cosas muy eráticos y para otros muy expresivos. Excesivamente, cuando quieren realmente son muy expansivos y son así. Entonces, a mí en ese sentido, ni me parecen malas, me parece que a nivel actoral están todos estupendos. Hay momentos dramáticos muy intensos y el de ritmo de la película a mí yo le pongo el 10 por eso, porque a mí no me aburre, a mí se me hace entretenida y oye, ayer, cuando la vi ayer, yo aguanté los 200 minutos en un suspiro. ¿Vale? Entonces, para mí, por eso es una película de 10. Pero yo entiendo que a lo mejor estos dos aspectos, la duración, eh, ese ritmo un poco
más narrativo, más centrado en los personajes, hasta que llega la acción, que es la última hora y media de película. Y esas interpretaciones a las que no estamos a lo mejor tan acostumbrados, a alguna gente le pueda costar más. Por eso yo siempre que recomiendo cine japonés, aunque me parece una película, pues que me parece el epítome de casi del cine de aventuras. El cine de aventuras épico. Yo siempre he dicho que el epítome de cine de aventuras para mí es King Kong, es la película que lo tiene todo. King Kong es una película de la aventura, es la película que resume lo que debe ser el cine de aventuras. Tiene sentido de la maravilla, escenarios exóticos, lugares misteriosos, monstruos, una heroína a rescatar, o sea, el héroe. Pero la otra película que para mí es el epítome de cine de aventuras épico es Los Siete Samuráis. ¿No? Porque habla de eso, es aventura pura y dura y un pueblo que hay que defender, de unos campesinos, gente indefensa, habla de la nobleza, del sacrificio, personajes cada uno con caracteres diversos, y para mí es redonda, lo tiene todo y por eso le doy el 10. Pero como digo, yo siempre que recomiendo cine japonés o alguien que quiera introducirse al cine japonés, a lo mejor no empezaría por los siete samuráis, por este tema, sino que para mí, por ejemplo, sin salir de Kurosawa, pues hay algunas otras, como por ejemplo Yojimbo, que es más asequible. Yojimbo, que también dio lugar a un western, que es por un puñado de dólares, plagiada por Sergio Leone, por lo cual tuvo que pagar pasta, ¿vale? Y luego reconocer los derechos. No como esta, que en esta, cuando hicieron Los Siete Magníficos, ya se reconoce la autoridad en los títulos de crédito de Los Siete Magníficos, ya aparece ahí basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, aunque sí que es cierto que Kurosawa y después y los guionistas mmm, les pusieron también una demanda, porque ellos habían tenido los derechos para hacer una película, pero no para hacer todas las secuelas que hicieron después, porque después de Los Siete Magníficos hicieron varias más. Los Siete Magníficos vuelven y no sé qué de Los Siete Magníficos, hicieron como tres o cuatro películas más, creo recordar, y claro, para eso no tenían los derechos y hubo otra demanda. Pero yo siempre pues digo que mejor Yojimbo, que Yojimbo es más breve, es más corta, es más intensa, la acción empieza antes, ¿no? Y claro, es una película muy dinámica que también dio lugar a por un puñado de dólares de Sergio Leone. Incluso Rashomon puede que sea un poco también con ese montaje, ese juego que establece con la verdad y la mentira, los distintos testimonios de los personajes. Una película donde también tiene mucha importancia la lluvia, en Rashomon, aparte de aquí. Pero bueno, para mí es una película redonda, es una película de 10, que es una película que aconsejo a todo el mundo que la vea, si puede, en un momento determinado de sus vidas, y que la disfruten, ¿no? Porque es una película que yo creo que si la ves, teniendo todas estas cosas en cuenta, lo de la duración y este ritmo tan peculiar que tiene, de que pues primero se preocupa por presentar los personajes y después ya entraremos en lo que es la batalla pura dura, y que la batalla es de las mejores batallas rodadas en cine, es impresionante la épica que tiene. Ver a Takashi Shimura con el arco bajo la lluvia, lanzando flechas contra los bandidos, ¿no? Ese plan perfectamente coordinado. Cómo está de bien explicado todo cuando dicen, no, mira, abriremos la barrera, dejaremos pasar a un caballo. Entonces la cerramos y los de dentro del pueblo acosamos al caballo hasta matarlo. Después otra vez. Cómo está de bien explicado todo, de bien rodado. Es una maravilla. Obra maestra del cine sin paliativos. Y bueno, hasta aquí mi crítica, que espero que os guste y os haya convencido. Nada más. Nos vemos en la próxima y espero poco a poco ir haciendo más vídeos para este canal de Friki Trek. Muchas gracias y hasta la vista.